Siempre me hicieron sentir menos. Mis primos, con sus vidas de lujos heredados, se reían de mí por solo ser enfermera. Para ellos, yo no era más que alguien que limpiaba vacinillas. Se burlaban en cada reunión familiar, pero yo solo sonreía. Hasta que un día, el destino me puso en una situación donde ellos ya no tenían de qué reírse y me rogaban por ayuda. Desde que tengo memoria, mi familia me hizo sentir como la oveja negra. No porque hiciera algo malo, sino porque no encajaba en su mundo de lujos heredados y despreocupación. Mientras mis primos viajaban por Europa, compraban autos deportivos y asistían a eventos exclusivos, yo pasaba mis días en el hospital, atendiendo a pacientes que apenas podían recordar sus propios nombres. Mi elección de ser enfermera nunca fue vista con respeto en mi familia. Para ellos, los títulos importantes eran los de abogados, empresarios o, en el peor de los casos, administradores de las empresas familiares. Yo, en cambio, me pasaba las noches en turnos de 12 horas, lidiando con emergencias, sosteniendo la mano de personas en sus últimos momentos y limpiando vómito de desconocidos. Y cada reunión familiar servía como un recordatorio de lo inferior que era mi vida. Aquella noche de Navidad no fue diferente. La mesa, larga y elegantemente decorada, estaba rodeada por mis primos y tíos, todos vestidos con ropa de diseñador. Yo, en cambio, llevaba un vestido sencillo, algo más cómodo que glamuroso. Desde el primer brindis, comenzaron los comentarios disfrazados de bromas. «Debe ser agotador trabajar tanto y ganar tan poco», comentó Sofía, una de mis primas, mientras jugaba con su copa de champán. «Pero bueno, alguien tiene que hacer ese tipo de trabajo, ¿no?», añadió su hermano Esteban con una sonrisa burlona. Yo ya estaba acostumbrada a este tipo de conversaciones, así que simplemente sonreí y seguí comiendo. Pero entonces, llegó el comentario de Raúl, el primo que siempre encontraba la forma de humillarme más. «Debe ser genial limpiar vacinillas», dijo en voz alta, riéndose, mientras su copa de vino se balanceaba en su mano. Las carcajadas retumbaron en la mesa. Algunos intentaron disimular, pero la mayoría simplemente se rió como si hubiera sido la broma más ingeniosa del mundo. Sentí la mirada de mi madre sobre mí, preocupada por mi reacción. Respiré hondo y sonreí. No valía la pena discutir con gente que nunca había trabajado un solo día en su vida. Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. No todos tenemos la suerte de vivir del dinero de otros, respondí con calma, dando un sorbo a mi vino. La risa de Raúl se apagó lentamente, y por un momento pareció sorprendido por mi respuesta. Pero antes de que pudiera decir algo más, mi tía cambió el tema y la conversación volvió a girar en torno a las últimas vacaciones de lujo de la familia. Mientras los escuchaba hablar de sus viajes a las Maldivas y sus cenas en restaurantes con estrellas Michelin, no pude evitar sentirme ajena a todo eso. Claro, no tenía una vida llena de lujos, pero mi trabajo significaba algo. Salvaba vidas, ayudaba a las personas en sus momentos más vulnerables. ¿Podían ellos decir lo mismo de sus vidas? Esa noche, antes de irme, mi madre me abrazó con fuerza. «No dejes que te hagan sentir menos, hija. Ellos jamás entenderán lo que realmente importa en la vida». Asentí, pero en el fondo sabía que nunca dejaría de doler. Porque, aunque fingiera que sus palabras no me afectaban, la verdad era que sí lo hacían. Sin embargo, lo que ni yo ni ellos sabíamos en ese momento era que el destino me tenía preparada una sorpresa. Una que cambiaría todo. La invitación llegó en un sobre grueso, de esos que solo se usan para bodas o eventos extremadamente exclusivos, con letras doradas en relieve que anunciaban una reunión familiar anual en la finca de mi tía Eugenia. A simple vista, parecía una invitación inocente, una formalidad más de una familia obsesionada con la apariencia, pero yo sabía lo que realmente significaba: otra tarde rodeada de primos que jamás habían trabajado un solo día en sus vidas, con sus sonrisas falsas y sus comentarios venenosos disfrazados de bromas. No me sorprendió recibirla, aunque dudé en abrirla, porque ya conocía el tipo de ambiente que me esperaba si decidía asistir. Mi primera reacción fue tirar la invitación a la basura sin siquiera leer los detalles, pero mi madre, que siempre intentaba mantener la paz entre todos, insistió en que fuera.
Me senté a la mesa con ella y vi su expresión preocupada mientras sostenía la invitación en sus manos, como si la decisión de asistir fuera algo mucho más grande que simplemente pasar un día en la finca de la familia. «Eres parte de esta familia, les guste o no», dijo mi madre con un tono firme que rara vez usaba conmigo, dejando claro que no me daría la opción de quedarme en casa. «No necesito demostrarles nada», respondí, cruzándome de brazos y sintiendo el peso del enojo acumulado durante años. «No se trata de demostrarles nada, sino de demostrarte a ti misma que no te afectan», insistió, deslizando la invitación hacia mí con una mirada que no aceptaba discusión. Suspiré con resignación, sabiendo que, aunque odiaba esas reuniones, no tenía sentido discutir con ella. Así que acepté, con la firme decisión de no dejar que nadie me hiciera sentir inferior, aunque sabía que sería casi imposible evitarlo. El día de la reunión llegó con un sol abrasador y un cielo azul impecable, como si el clima mismo quisiera burlarse de mí, asegurando que nada interrumpiera el evento. La finca de mi tía era ridículamente lujosa, un terreno inmenso con una mansión de columnas blancas, jardines impecables, varias piscinas y un establo con caballos de pura sangre. Mientras conducía por la entrada de piedra, vi el desfile de autos de lujo estacionados a lo largo del camino, cada uno más costoso que el anterior, símbolos de una riqueza que yo nunca había considerado importante. Cuando bajé del auto, sentí de inmediato las miradas de mis primos sobre mí, como si estuvieran evaluando cada detalle de mi ropa y mis zapatos, buscando algo de que reírse más tarde. Me saludaron con sonrisas tensas y abrazos superficiales, como si se vieran obligados a fingir que estaban felices de verme. Mi tía Eugenia, vestida impecablemente con un vestido de diseñador y joyas que probablemente costaban más que mi auto, me recibió con un beso en la mejilla y un tono de voz exageradamente amable. «Qué bueno que viniste, querida. Ya pensábamos que estabas demasiado ocupada salvando el mundo», dijo con una risa ligera que apenas ocultaba el sarcasmo detrás de sus palabras. «No todos podemos darnos el lujo de vivir de los negocios familiares», respondí con una sonrisa falsa, sin intención de caer en su juego. A lo lejos, escuché la risa de mis primos en la terraza, probablemente burlándose de alguien que no estaba presente, tal como lo hacían conmigo cuando no estaba cerca. Mientras caminaba entre ellos, noté que nada había cambiado. Las mismas conversaciones banales sobre inversiones que nunca manejaban ellos mismos, las mismas historias de viajes exóticos que nunca pagaban con su propio esfuerzo, las mismas risas disimuladas cuando alguien mencionaba mi trabajo en el hospital. Raúl, el mismo que había hecho la broma de las vacinillas en Navidad, me interceptó con una copa de vino en la mano y una sonrisa confiada, como si estuviera esperando el momento perfecto para soltar su próximo comentario hiriente. «Y dime, ¿sigues en lo mismo o ya ascendiste a limpiar salas de espera?», dijo con una risa burlona, mientras su novia, una mujer de sonrisa vacía y ojos aburridos, lo miraba con una expresión de admiración estúpida. «Sí, de hecho, ahora limpio hospitales enteros yo sola», respondí con el mismo tono sarcástico, negándome a darle la satisfacción de verme molesta. Él rió, pero su sonrisa se apagó un poco cuando se dio cuenta de que no había logrado afectarme como quería. Las horas pasaron lentamente, cada conversación más insoportable que la anterior, hasta que el sol comenzó a ponerse y la reunión se trasladó al enorme salón principal de la mansión, donde una cena elegante estaba servida en una mesa larga con candelabros dorados y vajilla de porcelana fina. Me senté en un extremo, tratando de mantenerme al margen de las conversaciones, cuando de repente, un grito rompió la armonía superficial del evento. Me puse de pie de inmediato, sintiendo una alarma interna activarse en mi pecho antes siquiera de entender lo que pasaba. Los demás tardaron unos segundos en reaccionar, congelados en sus lugares, hasta que el grito se repitió, esta vez con un tono de pánico absoluto. «Mariana se está ahogando», gritó alguien desde la terraza, y de repente, todos corrieron hacia afuera, dejando atrás la comida y las risas como si nunca hubieran estado allí. El caos estalló en segundos. Mariana, la prima menor de todos, estaba en el suelo, temblando violentamente con los ojos desorbitados, su piel palideciendo rápidamente mientras su cuerpo entero se convulsionaba. Su novio estaba arrodillado a su lado, sin saber qué hacer, mientras algunos familiares gritaban órdenes contradictorias y otros simplemente se quedaban paralizados sin moverse. «Llama a una ambulancia», gritó mi tía Eugenia,
Pero la finca estaba demasiado lejos de la ciudad y todos sabían que la ayuda tardaría demasiado en llegar. En medio de la desesperación, miré a mi alrededor y vi el pánico en los rostros de mis primos, la misma gente que se había burlado de mi trabajo durante años, ahora completamente indefensa frente a una situación que yo manejaba todos los días. Me arrodillé junto a Mariana sin pensarlo 2 veces, mis manos ya en automático mientras revisaba su pulso y su respiración. Sentí su piel fría y su ritmo cardíaco acelerado, señales de que estaba entrando en un estado crítico. Aléjense y déjenme trabajar. Ordené con firmeza, sin siquiera levantar la mirada. Por primera vez en mi vida, todos me obedecieron sin discutir. Y por primera vez, supe que ahora el control estaba en mis manos. El sonido del grito fue tan desgarrador y repentino que hizo que todos en la sala se quedaran inmóviles por un segundo, como si nuestras mentes tardaran en comprender lo que realmente estaba sucediendo. No era un simple grito de sorpresa ni una exclamación de enojo, era el tipo de grito que solo surge cuando alguien está en peligro real, cuando el miedo se apodera del cuerpo y no hay tiempo para pensar en otra cosa que no sea el pánico. La música de fondo y las conversaciones se detuvieron de golpe, y lo único que se escuchó fue el sonido de varias sillas empujándose contra el suelo cuando los invitados se levantaron de inmediato. Sin esperar a que nadie reaccionara, me dirigí corriendo hacia la terraza de donde provenía el sonido, con la sensación helada de la adrenalina recorriendo mi columna vertebral, como si mi propio cuerpo supiera lo que estaba a punto de enfrentar. Al llegar afuera, la escena frente a mí era un caos absoluto. Mariana, mi prima menor, estaba en el suelo con los ojos desorbitados y la piel perdiendo color rápidamente, su cuerpo sacudiéndose con espasmos violentos mientras su novio intentaba sostenerla sin saber qué hacer. Algunas personas gritaban órdenes confusas sin moverse realmente, otras simplemente observaban con la boca abierta y los ojos llenos de pánico, y unas pocas sacaban sus teléfonos, probablemente para llamar a emergencias sin entender que cada segundo perdido podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Vi a mi tía Eugenia de pie junto a la puerta, con la mano sobre la boca y los ojos llenos de lágrimas, completamente paralizada ante la posibilidad de perder a su hija sin poder hacer nada al respecto. «Llama a una ambulancia», gritó alguien con voz temblorosa, pero en ese instante supe que una ambulancia tardaría demasiado en llegar, y si alguien no intervenía en ese mismo momento, Mariana podría morir antes de que siquiera escucháramos las sirenas acercarse. No esperé a que nadie más actuara porque sabía que nadie en esa finca tenía la menor idea de lo que estaban haciendo, así que me arrodillé junto a Mariana sin dudarlo, apoyando 2 dedos en su cuello para verificar su pulso mientras mi otra mano se colocaba cerca de su nariz para sentir su respiración. Sus labios comenzaban a ponerse azulados, lo que significaba que el oxígeno no estaba llegando correctamente a su cuerpo, y su piel fría al tacto era una señal alarmante de que su sistema estaba colapsando rápidamente. No tenía tiempo de analizar todas las posibles causas en ese momento, pero supe al instante que necesitaba actuar de inmediato si quería darle una oportunidad de sobrevivir. «Aléjense y déjenme trabajar», ordené con una voz firme que nunca antes había usado con mi familia, y para mi sorpresa, todos obedecieron sin decir una sola palabra. Moví su cabeza con cuidado para asegurarme de que sus vías respiratorias no estuvieran obstruidas y noté que su lengua parecía estar bloqueando parcialmente su respiración, así que incliné ligeramente su cabeza hacia atrás y coloqué 2 dedos bajo su mandíbula para ayudar a mantener la vía abierta. Su novio, aún arrodillado junto a ella, me miró con desesperación absoluta en los ojos, como si esperara que yo pudiera darle una respuesta inmediata a lo que estaba ocurriendo. «¿Qué le pasa? ¿Por qué está así?», preguntó con la voz temblando, y por un segundo vi en él la misma impotencia que sentía cada vez que sostenía la mano de un paciente cuya vida pendía de un hilo. «Parece una reacción alérgica o una crisis convulsiva, pero no podemos perder tiempo adivinando», dije mientras revisaba si tenía algún signo de hinchazón en la garganta o dificultad extrema para respirar, buscando pistas sobre lo que podría haber desencadenado la emergencia. Raúl, el primo que más disfrutaba humillarme en cada reunión, estaba parado a 1 metro de distancia con la cara pálida y las manos temblorosas, sin la menor idea de cómo reaccionar. Su expresión era completamente diferente a la de siempre. Ya no tenía la sonrisa arrogante ni la actitud de superioridad que lo caracterizaba, y por primera vez en su vida, parecía darse cuenta de lo insignificante que era su riqueza cuando se enfrentaba a una situación donde el dinero no podía resolver nada. «Haz algo, por favor»,
gritó mi tía Eugenia con la voz rota por el miedo, y en ese momento sentí todo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, pero no podía permitirme titubear ni un segundo. Mariana dejó de convulsionar abruptamente, y un silencio tenso se apoderó del ambiente, como si todos estuvieran conteniendo la respiración al mismo tiempo. Pero su cuerpo no estaba relajado porque se estaba recuperando, sino porque había entrado en un estado de flacidez que me alarmó aún más. Intenté despertarla sacudiéndola ligeramente, llamándola por su nombre, pero no respondió en absoluto. No está respirando bien, necesito que alguien me consiga una inyección de epinefrina si hay una en la casa, dije con urgencia, aunque dudaba que en un lugar como ese alguien tuviera acceso a un medicamento así. «Tenemos un botiquín en la cocina», gritó una de las empleadas de la finca, y antes de que pudiera pedirle que corriera a buscarlo, ella ya había desaparecido por la puerta. Mientras tanto, comencé a hacer maniobras para estimular su respiración, asegurándome de que su pecho subiera y bajara de manera efectiva. El novio de Mariana lloraba sin control, y mi tía se llevó las manos a la cabeza como si no pudiera soportar la idea de que su hija estuviera al borde de la muerte frente a sus ojos. Mis primos, siempre tan seguros de sí mismos y convencidos de que su dinero los protegía de todo, ahora parecían niños asustados en un mundo que no comprendían ni podían controlar. El tiempo se sentía eterno, pero en cuestión de minutos la empleada regresó con un pequeño botiquín en las manos, y sin perder un segundo, lo abrí con manos firmes, buscando desesperadamente la epinefrina entre los frascos y paquetes de medicamentos que contenía. La encontré rápidamente, y sin dudarlo, la inyecté en el muslo de Mariana con la precisión que solo la experiencia podía darme, rezando en silencio para que su cuerpo reaccionara a tiempo. Los segundos siguientes fueron los más largos de mi vida, y aunque el caos a mi alrededor era ensordecedor, todo mi enfoque estaba en Mariana, esperando una señal de que su cuerpo respondiera a la inyección. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, su pecho se elevó con un jadeo repentino, y su piel, que antes había sido de un blanco fantasmagórico, comenzó a recuperar algo de color. Sus ojos se abrieron lentamente, y aunque aún estaba desorientada y débil, fue suficiente para saber que lo había logrado. El alivio en la habitación fue casi palpable, pero lo que más me impactó fue el silencio de mis primos, que ahora me miraban con una mezcla de asombro, gratitud y vergüenza. Nadie dijo nada por un largo rato, como si aún estuvieran procesando lo que acababan de presenciar, pero yo sabía que algo había cambiado. Porque en ese momento, por primera vez en sus vidas, se dieron cuenta de que su dinero no significaba nada cuando estaban completamente indefensos y necesitaban a alguien que realmente supiera salvar vidas. El sonido de la respiración entrecortada de Mariana era lo único que podía escuchar en medio del bullicio que nos rodeaba, como si cada segundo que pasaba se volviera más pesado sobre mis hombros y el aire mismo se hiciera más espeso. La gente seguía gritando órdenes sin sentido, algunos seguían paralizados con los ojos llenos de terror, y otros simplemente observaban la escena como si esperaran que un milagro ocurriera por sí solo sin necesidad de intervención. Sabía que la ambulancia tardaría en llegar porque la finca estaba demasiado lejos de la ciudad, y cada minuto que pasara sin una reacción positiva de su cuerpo reducía las probabilidades de que saliera de esta sin consecuencias graves. En cualquier otro lugar, con acceso inmediato a un equipo médico y la asistencia de otros profesionales, habría tenido más herramientas para enfrentar la situación, pero aquí solo tenía mi instinto, mis conocimientos y mis manos. «Dame espacio», ordené con una voz firme que jamás había utilizado con mi familia, dejando claro que no aceptaría interrupciones ni sugerencias inútiles de personas que nunca en su vida habían tenido que salvar a alguien. Sentí el impacto de mis palabras en los rostros de mis primos, que ahora me miraban con una mezcla de miedo y asombro, como si estuvieran viendo a una persona completamente diferente a la que solían menospreciar en cada reunión familiar. La empleada que había traído el botiquín se quedó a mi lado, esperando instrucciones, demostrando más valentía y rapidez que cualquiera de los miembros de mi familia, quienes ahora parecían inútiles y pequeños ante una situación que no podían resolver con dinero o influencias. Mientras Mariana seguía inconsciente, su pecho se levantaba con dificultad y sus labios se mantenían azulados, una clara señal de que el oxígeno no estaba fluyendo correctamente en su cuerpo, lo que significaba que cada segundo contaba y no había margen para errores. Tomé la mano de Mariana y sentí su piel fría, como si su cuerpo estuviera perdiendo lentamente la capacidad de responder a cualquier estímulo externo.
Necesitaba asegurarme de que su respiración no se detuviera por completo, así que incliné su cabeza suavemente hacia atrás, asegurándome de que sus vías respiratorias permanecieran abiertas, y coloqué mi oído cerca de su nariz para verificar la entrada y salida de aire. Su respiración era débil, pero seguía ahí, lo que me daba una mínima ventaja para continuar estabilizándola hasta que llegara la ambulancia. Miré a mi alrededor buscando algo que pudiera ser útil, y vi una botella de agua sobre la mesa más cercana, así que la tomé y rocié un poco sobre su rostro para estimular una reacción. ¿Qué más podemos hacer?, preguntó su novio con la voz temblorosa, claramente al borde de la desesperación al ver a Mariana en ese estado. Necesitamos mantenerla lo más estable posible hasta que lleguen los paramédicos, respondí sin apartar la vista de su rostro, monitoreando cada pequeño cambio en su expresión y respiración para asegurarme de que no hubiera señales de deterioro. Raúl, el primo que siempre encontraba la manera de humillarme, ahora estaba de pie a pocos metros, con la mirada clavada en el suelo y el cuerpo tenso, como si de repente se hubiera dado cuenta de que en una emergencia real no servía para absolutamente nada. Era curioso ver cómo la gente que siempre se había burlado de mí y de mi trabajo ahora dependía completamente de mi conocimiento y de mi capacidad para actuar bajo presión, pero en este momento no me importaban sus arrepentimientos ni su vergüenza, porque lo único que realmente importaba era Mariana. Pasaron los minutos, pero se sintieron como una eternidad, y aunque ella seguía respirando con dificultad, al menos se mantenía estable, lo que significaba que mi intervención inicial había evitado un desenlace trágico. Aún así, sabía que si la ambulancia no llegaba pronto, su condición podría empeorar rápidamente, y la sola idea de perderla delante de toda mi familia, después de haber hecho todo lo posible, me aterrorizaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mi tía Eugenia, que siempre se había mostrado como una mujer elegante e inquebrantable, ahora tenía el rostro empapado en lágrimas y las manos cubriendo su boca, como si estuviera tratando de contener un grito que no podía permitirse soltar. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y por primera vez en mi vida, vi algo en su mirada que nunca había visto antes, miedo y un profundo respeto que no necesitaba ser expresado con palabras. Sabía que, aunque siempre me había menospreciado por no haber seguido el camino adecuado de la familia, en este momento su vida entera estaba en mis manos, y eso lo cambiaba todo. «Por favor, no dejes que le pase nada», susurró con la voz entrecortada, como si fuera la primera vez en su vida que pronunciaba una súplica genuina sin la seguridad de que obtendría lo que quería. «Estoy haciendo todo lo que puedo», respondí con sinceridad, porque en el fondo, yo también temía que no fuera suficiente. Las luces de la ambulancia finalmente iluminaron la entrada de la finca, y el sonido de la sirena rompió la tensión que nos había mantenido a todos en vilo durante los últimos minutos. Vi cómo algunos de mis primos soltaron suspiros de alivio y otros simplemente cerraron los ojos como si al hacerlo pudieran borrar el miedo que acababan de experimentar. Los paramédicos descendieron rápidamente del vehículo con sus equipos en mano y, sin perder un solo segundo, comenzaron a evaluar a Mariana con una precisión que solo la experiencia podía otorgar. Me hicieron algunas preguntas sobre lo sucedido y respondí con detalles concisos, asegurándome de darles toda la información relevante sin perder tiempo en explicaciones innecesarias. Uno de los paramédicos me miró con curiosidad y asintió lentamente después de escuchar mi informe, como si no esperara que alguien en la finca tuviera conocimientos médicos suficientes para manejar una situación tan crítica sin entrar en pánico. Mientras colocaban a Mariana en la camilla y la preparaban para el traslado, su novio se acercó a mí con los ojos rojos de tanto llorar, y antes de que pudiera decir algo, me abrazó con fuerza, sin importarle quién estuviera viendo. «Gracias, de verdad, gracias por salvarla», susurró con la voz temblorosa, y por primera vez en toda la noche, sentí el verdadero peso de lo que acababa de suceder. Cuando la ambulancia arrancó y se alejó por el camino de piedra que llevaba a la salida de la finca, el silencio que quedó atrás fue casi irreal, como si todos los presentes estuvieran tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Nadie dijo nada, nadie hizo ningún comentario sarcástico ni intentó minimizar lo ocurrido, porque por primera vez en sus vidas se habían enfrentado a una situación donde ni el dinero ni los contactos podían ofrecer una solución inmediata. Miré a mis primos, aquellos que siempre habían encontrado formas de ridiculizar mi trabajo y mi esfuerzo, y vi en sus rostros algo que jamás había visto antes:
vergüenza, respeto y un profundo reconocimiento de que, en esta noche, yo había sido la única persona que realmente había importado. No dije nada, no hice ninguna expresión de satisfacción y intenté recalcar la ironía del momento, porque no necesitaba hacerlo. Ellos lo sabían. El miedo en los ojos de Raúl era algo que jamás había visto antes, como si de repente todo el peso de la realidad cayera sobre él con una brutalidad imposible de ignorar. Durante toda su vida, se había movido con la seguridad de quien sabe que el dinero lo protege de cualquier problema, con la confianza de alguien que jamás ha tenido que preocuparse por nada más allá de cuál será su próximo destino de vacaciones. Pero en este momento, cuando vio a Mariana en la camilla, con la piel aún pálida y la respiración irregular, su arrogancia se había esfumado por completo, dejando solo a un hombre que por primera vez en su vida comprendía lo insignificante que era su mundo superficial cuando realmente importaba. ¿Se va a morir?, preguntó con una voz que ya no tenía rastro de burla ni superioridad, sino un temblor genuino que traicionaba el pánico que intentaba contener. Podría haber aprovechado la oportunidad para decir algo sarcástico, algo que le demostrara lo ridículo que era su miedo comparado con todo lo que yo había soportado en mi trabajo, pero no lo hice porque no era el momento para venganza ni para resentimientos. Lo único que importaba era Mariana, y su vida aún pendía de un hilo. «No, si me ayudan», respondí con un tono que no dejaba espacio para dudas ni preguntas innecesarias. Por primera vez en sus vidas, me obedecieron sin cuestionar absolutamente nada de lo que decía. Vi cómo mis primos, aquellos que nunca habían movido un dedo por nada más que por su propio placer, de repente se transformaban en personas dóciles, dispuestas a seguir mis órdenes con el miedo reflejado en sus rostros. Sofía, la prima que siempre me miraba con desdén cada vez que hablaba de mi trabajo, sostenía el suero con manos temblorosas mientras los paramédicos terminaban de asegurar a Mariana en la camilla. Esteban, quien una vez se burló de mi salario en plena cena familiar, ahora se apresuraba a abrir camino para que los paramédicos pudieran salir sin obstáculos. Y Raúl, el hombre que había hecho de mi humillación personal su pasatiempo favorito, estaba allí de pie, completamente inmóvil, con los ojos clavados en su hermana, como si aún no pudiera procesar lo cerca que estuvo de perderla. Cuando la ambulancia estuvo lista para partir, mi tía Eugenia, con el rostro aún empapado en lágrimas, se acercó a mí con pasos inseguros, como si no supiera si tenía derecho a pedirme lo que estaba a punto de pedirme. Durante toda mi vida, esa mujer había hecho todo lo posible por hacerme sentir menos, por recordarme que mi lugar estaba muy por debajo del resto de la familia, pero en este momento la vi completamente destruida, una madre desesperada que solo tenía una súplica en su corazón. «Por favor, no la dejes sola, acompáñala», susurró con una voz que apenas se escuchaba, pero que contenía más miedo y vulnerabilidad de lo que jamás había imaginado que pudiera mostrar. Asentí sin decir una sola palabra, porque no necesitaba escuchar nada más. No importaba lo que ella pensara de mí o lo que había dicho en el pasado, porque en este momento solo había una cosa que importaba: Mariana necesitaba ayuda, y yo no iba a apartarme de su lado. Subí a la ambulancia sin mirar atrás, sin despedirme de nadie, sin preocuparme por los rostros de mis primos, que seguían de pie en la entrada de la finca, sin saber qué hacer consigo mismos. La puerta se cerró con un golpe seco y el sonido de la sirena se hizo aún más fuerte cuando el vehículo comenzó a moverse a toda velocidad por el camino de piedra que llevaba a la carretera principal. Miré a Mariana, que seguía inconsciente pero con una respiración un poco más estable, y luego a los paramédicos que trabajaban con rapidez para asegurar que su estado no empeorara. Uno de ellos me miró con curiosidad antes de hablar, como si estuviera evaluándome antes de decidir si hacía la pregunta o no. ¿Eres enfermera?, preguntó finalmente, mientras revisaba las constantes vitales de Mariana. Sí, trabajo en emergencias, respondí sin apartar la vista de mi prima, asegurándome de que no hubiera ningún cambio repentino en su condición. El paramédico asintió con una expresión de aprobación, como si de alguna manera ya lo hubiera sospechado por la forma en que manejé la situación en la finca. Hiciste un buen trabajo. Si no hubieras actuado tan rápido, esto podría haber terminado mucho peor, dijo con sinceridad, y aunque ya lo sabía, escuchar esas palabras de alguien que realmente entendía la gravedad de la situación me hizo sentir un alivio que no había permitido que se filtrara antes.
Observé por la ventana cómo las luces de la finca se hacían cada vez más pequeñas a medida que avanzábamos por la carretera oscura y por primera vez en toda la noche sentí el cansancio acumulado en mis músculos, la tensión que había mantenido mi cuerpo rígido durante lo que pareció una eternidad. Pero no podía permitirme descansar todavía, no mientras Mariana aún estuviera en riesgo, no mientras el miedo siguiera corriendo por mis venas como una corriente eléctrica imposible de apagar. El silencio dentro de la ambulancia solo era interrumpido por el sonido de los monitores y el murmullo de los paramédicos que hablaban entre ellos, asegurándose de que todo estuviera bajo control. Miré a Mariana, aún vulnerable y frágil, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más que enojo hacia mi familia. Sentí compasión, no por ellos, sino por ella, porque a diferencia de sus hermanos, Mariana nunca me había tratado con desprecio ni se había burlado de mí, siempre había sido la más callada, la que observaba desde la distancia sin intervenir en los ataques de los demás. Pensé en lo que significaría esto para el futuro, en cómo cambiaría la dinámica de la familia después de esta noche, en si mis primos volverían a verme de la misma manera o si el respeto momentáneo que habían mostrado desaparecería una vez que el miedo se disipara. No tenía la respuesta y, sinceramente, en este momento no me importaba. Lo único que importaba era que Mariana estaba viva y que yo había hecho lo que tenía que hacer, sin importar lo que pensaran de mí. Cuando finalmente llegamos al hospital, los paramédicos bajaron la camilla con rapidez y la llevaron directamente a urgencias, mientras yo caminaba a su lado, asegurándome de que todo estuviera bajo control. No tenía dudas de que los médicos harían su trabajo y de que Mariana estaría en buenas manos, pero algo dentro de mí me decía que esta noche quedaría grabada en la memoria de mi familia para siempre, no solo por el miedo que experimentaron, sino porque, por primera vez en sus vidas, comprendieron que el dinero no puede comprarlo todo. Mis primos, aquellos que siempre me vieron como alguien inferior, aquellos que se burlaban de mi trabajo y menospreciaban mis logros, ahora sabían la verdad que yo había conocido toda mi vida. Cuando llega la verdadera crisis, cuando la muerte está al acecho y el miedo se apodera de cada célula del cuerpo, el poder y la riqueza no significan nada. Solo importa quién está dispuesto a actuar cuando todos los demás están demasiado asustados para moverse. Las luces frías del hospital parpadeaban sobre mi cabeza mientras me apoyaba contra la pared del pasillo, sintiendo por primera vez el verdadero peso del agotamiento sobre mis hombros. Después de horas de tensión insoportable, el momento en que los médicos nos confirmaron que Mariana estaba fuera de peligro me dejó con una sensación extraña, una mezcla de alivio profundo y cansancio extremo que se acumulaba en cada músculo de mi cuerpo. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que llegamos en la ambulancia, ni de cuántas veces había contenido la respiración mientras observaba a los doctores trabajar con la misma rapidez y precisión que yo había aprendido a usar en el hospital donde trabajaba. Solo cuando escuché las palabras exactas de uno de los médicos, diciéndonos que la crisis había pasado y que Mariana había sufrido una fuerte reacción alérgica que pudo haberle costado la vida, me permití soltar un suspiro largo, como si por fin pudiera liberar el aire que había estado reteniendo desde el momento en que ella se desplomó en la finca. El tiempo dentro de los hospitales siempre se sentía diferente, como si el mundo exterior quedara suspendido en una dimensión aparte donde la única realidad posible era la espera, la incertidumbre y la desesperación de aquellos que aguardaban noticias en los pasillos blancos y fríos. Miré mi reflejo en una de las ventanas y vi mi propio rostro pálido, con mechones de cabello suelto cayendo sobre mis mejillas, los ojos cansados y la ropa arrugada después de tantas horas sin descanso. No importaba cuántas veces hubiera vivido noches similares en mi trabajo, esta vez era diferente porque no solo se trataba de un paciente más, sino de alguien que, a pesar de formar parte de una familia que me despreciaba, no merecía lo que le había ocurrido. Escuché pasos acercándose y levanté la mirada para ver a mis primos entrando en la sala de espera, con los rostros apagados y las expresiones completamente distintas a las que usualmente llevaban en nuestras reuniones familiares. No había sonrisas arrogantes ni gestos de superioridad en sus caras, no había bromas vacías ni comentarios sarcásticos sobre mi trabajo o sobre cuánto dinero ganaba, solo un profundo silencio incómodo que los envolvía mientras se acercaban lentamente, como si no supieran qué hacer o qué decir después de todo lo que había pasado. Me crucé de brazos y esperé, observando cómo Sofía se sentaba en una de las sillas con la mirada perdida en el suelo, mientras Esteban se apoyaba contra la pared con un suspiro pesado y Raúl se quedaba de pie frente a mí,
con la mandíbula tensa y los ojos brillando con una emoción que no pude identificar de inmediato. Gracias, murmuró Raúl con una voz baja, apenas un susurro, pero con una carga de significado tan grande que por un segundo me pregunté si realmente lo había escuchado bien. No era el mismo hombre que había hecho bromas sobre mi trabajo en cada cena familiar, no era el mismo primo que había disfrutado humillarme durante años con sus comentarios sobre lo poco que ganaba o lo insignificante que era mi profesión. En ese momento, parecía un niño perdido en un mundo que ya no comprendía, alguien que acababa de darse cuenta de que la vida era mucho más frágil de lo que imaginaba y que no importaba cuántas propiedades tuviera su familia o cuántos autos de lujo pudiera comprar, porque nada de eso había servido de algo cuando su hermana estuvo al borde de la muerte. Si no hubieras estado ahí, continuó, pero se detuvo, incapaz de terminar la frase, como si admitirlo en voz alta le costara más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Si no hubiera estado ahí, Mariana estaría muerta, dije con frialdad, sin suavizar mis palabras, sin darle la oportunidad de endulzar la realidad con excusas vacías. Vi cómo su rostro se crispaba por un instante, como si la dureza de mi respuesta lo golpeara con la fuerza de una verdad que no quería enfrentar, pero en lugar de responder con enojo o con su habitual actitud condescendiente, simplemente bajó la mirada y asintió lentamente, aceptando lo que ya era innegable. Sofía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la vista y me miró con los ojos llenos de algo que parecía remordimiento, como si apenas ahora estuviera viendo quién era yo realmente y no la versión distorsionada que habían construido en su mente durante tantos años. No sabía que lo que hacías era tan importante, dijo con una voz vacilante, como si las palabras se le atascaran en la garganta, como si tuviera miedo de admitir que había estado equivocada toda su vida. ¿Por qué nunca quisiste verlo? Respondí sin suavizar mi tono, porque no iba a hacer que se sintieran mejor con una mentira. Hubo un silencio pesado después de eso, un espacio entre nosotros que nunca antes había existido, lleno de cosas no dichas y arrepentimientos tardíos, de disculpas que probablemente nunca serían expresadas en voz alta pero que estaban ahí, flotando entre nosotros como un peso invisible. No esperaba que cambiaran de la noche a la mañana. No creía que un solo evento pudiera borrar todos los años de desprecio y humillaciones, pero en ese momento supe que jamás volverían a verme de la misma manera. Nos quedamos en la sala de espera durante horas, sin decir mucho, sin saber realmente cómo manejar la situación, hasta que finalmente un médico salió y nos informó que Mariana estaba despierta y estable, aunque necesitaría pasar la noche en observación para asegurarse de que no hubiera complicaciones. Sentí como mis músculos se relajaban un poco con esas palabras, aunque el agotamiento seguía pesando sobre mí como una carga imposible de ignorar. Cuando nos permitieron entrar a la habitación, encontré a Mariana acostada en la camilla con una expresión débil pero consciente, sus ojos cansados recorriendo la habitación hasta detenerse en mí. Por un momento, no dijo nada, solo me miró con algo que parecía una mezcla de gratitud y confusión, como si no entendiera por qué había hecho tanto por ella después de todo lo que su familia me había hecho pasar. «Me salvaste la vida», murmuró con una voz ronca y débil, pero con una sinceridad que me hizo olvidar, aunque fuera por un segundo, todo lo que había sentido por el resto de la familia hasta ese momento. «Eso es lo que hago», respondí con un intento de sonrisa cansada, sintiendo que, por primera vez en toda la noche, podía respirar con un poco más de tranquilidad. Mis primos se quedaron en silencio a su alrededor, sin saber qué decir o cómo actuar, y por primera vez en mi vida, sentí que el equilibrio de poder en nuestra familia había cambiado para siempre. No sabía si esto significaba que su actitud hacia mí cambiaría por completo o si con el tiempo volverían a ser los mismos de siempre, pero en ese momento, en esa habitación de hospital donde la vida de Mariana se había salvado gracias a alguien a quien siempre consideraron inferior, supe que jamás podrían olvidar lo que había ocurrido. Porque ahora sabían la verdad, y la verdad era algo que nunca más podrían ignorar. Ya no era la enfermera a la que podían menospreciar, ahora era la persona que les había demostrado que, cuando todo estaba en juego, ellos no eran nadie sin alguien como yo. Los días siguientes a la crisis en la finca fueron extraños y llenos de silencios incómodos, como si mis primos y el resto de la familia no supieran exactamente cómo comportarse conmigo después de lo sucedido. Desde que tenía memoria, siempre me habían tratado con condescendencia, reduciendo mi trabajo a un simple empleo servil que solo personas sin ambición elegirían,
como si dedicarse a salvar vidas fuera menos valioso que dirigir empresas que nunca habían construido con su propio esfuerzo. Pero ahora, después de aquella noche en la que su mundo perfecto y controlado se vio sacudido por una emergencia que ninguno de ellos pudo manejar, su actitud había cambiado drásticamente. Las miradas de superioridad y las sonrisas burlonas desaparecieron por completo, reemplazadas por gestos de incomodidad y una especie de respeto torpe que ninguno sabía expresar correctamente. Ya no hacían comentarios sarcásticos sobre mis turnos en el hospital ni sobre lo agotador que debía ser mi trabajo, y por primera vez en la vida no sentí que tuviera que justificar mi existencia dentro de la familia. Sin embargo, el cambio no se trataba solo de ausencia de burlas, sino de una transformación mucho más profunda en la manera en que me miraban, como si por primera vez hubieran entendido que yo no era alguien prescindible en sus vidas, sino alguien que realmente importaba. Mariana permaneció en el hospital durante un par de días más en observación, tiempo en el que sus padres y hermanos no se separaron de su lado ni un solo momento, algo que contrastaba enormemente con la frialdad con la que solían manejar sus relaciones familiares. Verlos tan preocupados por ella, tan vulnerables y desprovistos de la arrogancia que los había caracterizado toda su vida, me hizo comprender que tal vez esta experiencia los había cambiado de una manera que iba más allá del miedo momentáneo. La tarde en que Mariana finalmente despertó por completo y pudo hablar con más claridad, me llamaron a su habitación sin que yo lo pidiera, lo que en sí mismo ya era un evento inusual. Cuando entré, la encontré sentada en la cama con la espalda apoyada en las almohadas, con el rostro aún pálido pero los ojos llenos de emoción contenida. Mi tía Eugenia estaba a su lado sosteniendo su mano, con una expresión de alivio que parecía haberle quitado años de encima, mientras Raúl y los demás primos se mantenían de pie en la esquina de la habitación, sin la menor intención de intervenir en la conversación que estaba a punto de ocurrir. Mariana me miró con una mezcla de gratitud y asombro, como si todavía no pudiera procesar completamente lo que había sucedido ni la parte que yo había jugado en todo aquello. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera decir una sola palabra, y cuando finalmente habló, su voz temblaba con la emoción de alguien que acababa de recibir una segunda oportunidad de vivir. «Me salvaste la vida», murmuró con la voz ronca pero firme, sin apartar la vista de mí, como si quisiera asegurarse de que entendiera lo profundo que era su agradecimiento. Yo asentí, porque no necesitaba que me lo agradeciera, no esperaba ni buscaba reconocimiento por hacer lo que había hecho, porque para mí, actuar en ese momento no había sido una elección, sino una respuesta automática a una situación de emergencia. Sin embargo, ver la sinceridad en su rostro y sentir el peso de sus palabras hizo que algo dentro de mí se aflojara, como si después de años de desprecio y burlas, por fin alguien en mi familia viera quién era realmente. «Eso es lo que hago», respondí con una pequeña sonrisa, intentando restarle importancia, pero Mariana no dejó que la conversación terminara ahí. «No solo hiciste tu trabajo, fuiste la única que supo qué hacer cuando todos los demás estaban paralizados», continuó, y vi cómo su mirada se desviaba hacia sus hermanos, que aún guardaban silencio en la esquina, evitando hacer contacto visual conmigo. Mi tía Eugenia, que siempre había sido la mujer más orgullosa que conocía, respiró hondo antes de hablar, como si las palabras que estaba a punto de decir le costaran más de lo que jamás admitiría. «No sé cómo agradecerte por lo que hiciste», dijo con una voz más suave de lo que jamás le había escuchado, sin la habitual frialdad con la que solía dirigirse a mí en cada reunión familiar. Fue en ese momento que supe que algo había cambiado para siempre, que aunque probablemente nunca nos convertiríamos en la familia amorosa que mi madre siempre había deseado, al menos el desprecio y las burlas habían quedado atrás. No necesitaba que se arrodillaran ni que me pidieran perdón de rodillas, porque sabía que las palabras nunca borrarían el daño de tantos años, pero la incomodidad en sus expresiones y el respeto en sus voces me decían todo lo que necesitaba saber. Cuando salí de la habitación, mis primos me siguieron en silencio hasta el pasillo, como si quisieran decirme algo pero no supieran cómo hacerlo sin que se sintiera forzado o hipócrita. Raúl, que había sido el más cruel conmigo durante toda nuestra vida, fue el primero en hablar, con la voz baja y un gesto que parecía más vulnerable de lo que jamás había mostrado antes. «Supongo que hemos sido unos idiotas contigo durante años», dijo, rascándose la nuca con incomodidad, sin la arrogancia que solía acompañarlo en cada una de sus frases. «No supongas, lo han sido», respondí sin suavizar mis palabras, porque no necesitaban una salida fácil, sino enfrentarse a la verdad de lo que habían hecho.
Raúl soltó una risa breve, sin humor, pero no discutió ni intentó justificar nada, solo asintió lentamente como si aceptara la verdad de mis palabras sin resistencia. No esperes que de repente todos nos volvamos personas maravillosas de la noche a la mañana, pero creo que las cosas van a cambiar, dijo Sofía con una sinceridad que me tomó por sorpresa, porque aunque nunca había sido tan cruel como Raúl, tampoco había hecho nada por evitar que él y los demás me ridiculizaran durante años. Las cosas ya cambiaron, dije antes de darme la vuelta y alejarme por el pasillo, sin darles la oportunidad de seguir justificándose, porque en el fondo ya no me importaban sus excusas ni sus arrepentimientos tardíos. Por primera vez en mi vida, sentí que mi familia me veía como algo más que la prima que trabajaba en un hospital, que no era solo la pobre enfermera que ellos solían menospreciar. Me veían como alguien importante, como alguien que había demostrado su verdadero valor en el momento en que todo su mundo se desmoronaba y ellos no tenían idea de cómo reaccionar. No sabía si su respeto duraría para siempre o si con el tiempo volverían a ser los mismos de siempre, pero en este momento, en este día, yo era la única persona en la familia que realmente importaba. La siguiente reunión familiar llegó mucho antes de lo que esperaba, organizada como siempre en la finca de mi tía Eugenia, el mismo lugar donde todo había cambiado aquella noche en la que Mariana estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, a diferencia de todas las veces anteriores, esta vez no recibí la invitación con fastidio ni con la certeza de que me esperaba una velada llena de comentarios condescendientes y burlas disfrazadas de bromas. Había algo diferente en el aire, una sensación de expectativa incómoda que se reflejaba en cada mensaje que recibí en los días previos, cuando Sofía me preguntó si asistiría, cuando Esteban mencionó que sería bueno verme, cuando incluso Raúl, quien jamás había mostrado interés en mi presencia, me envió un escueto "nos vemos el sábado", sin la arrogancia que siempre impregnaba sus palabras. El día de la reunión, llegué con la misma ropa sencilla de siempre, sin tratar de impresionar a nadie, sin la necesidad de demostrarles nada, porque ya no importaba lo que pensaran de mí. Caminé por la finca con la misma seguridad con la que entraba a mi hospital cada día, sin sentirme ajena o fuera de lugar, observando a mis primos desde la distancia mientras se movían entre las mesas con una actitud mucho más mesurada de la que solían tener. Esta vez, no hubo comentarios sarcásticos cuando pasé junto a ellos, no hubo risas contenidas ni miradas de superioridad disfrazadas de falsa cortesía. Cuando entré en la terraza donde se servían las copas antes de la cena, Raúl estaba de pie junto a la mesa con botellas de vino costoso alineadas de manera casi ceremonial, como si cada una representara la riqueza y el estatus de la familia. Sin decir una palabra, tomó una copa y la llenó con precisión, sin los gestos exagerados que solía usar cuando quería demostrar que sabía más que los demás. Cuando terminó, me miró con una expresión que no supe interpretar del todo, como si hubiera algo más en su mente, algo que no podía o no quería poner en palabras. «Toma», dijo simplemente, extendiéndome la copa sin su tono habitual de superioridad ni la sonrisa burlona que lo caracterizaba. Tomé la copa sin apresurarme, observándolo por un instante, esperando algún comentario, alguna frase que insinuara que todo había vuelto a ser como antes, pero no hubo nada, solo un silencio que hablaba más de lo que cualquier palabra podría haber dicho. Di un sorbo, dejando que el sabor del vino se mezclara con la satisfacción silenciosa que sentía en ese momento, y cuando levanté la vista de nuevo, sonreí, no porque buscara su aprobación, no porque esperara alguna disculpa que jamás llegaría, sino porque finalmente entendí algo que había tardado demasiado en ver. Ya no necesitaba su validación, ni su respeto, ni su aceptación dentro de un círculo que durante años me había menospreciado. No necesitaba que reconocieran lo que valía, porque yo lo sabía mejor que nadie. Durante toda mi vida, había permitido que me hicieran sentir inferior, que me redujeran a la pobre enfermera que se dedicaba a limpiar después de los demás, cuando la realidad era que mi trabajo tenía más importancia que cualquier negocio que ellos jamás manejarían. Miré a mi alrededor y vi a mis primos, vi a mi tía Eugenia, vi a toda una familia que alguna vez creyó que el dinero los protegía de todo, hasta que se dieron cuenta de que no podían comprar una solución cuando realmente la necesitaban. Ninguno de ellos volvería a verme de la misma manera, porque cuando el mundo se les vino abajo, cuando Mariana se desplomó en esa terraza y el miedo los dejó paralizados, fui yo quien tomó el control, fui yo quien salvó una vida mientras ellos temblaban sin saber qué hacer. Raúl apartó la vista primero,
como si no pudiera soportar el peso de lo que su silencio significaba, como si aceptar que había estado equivocado toda su vida fuera demasiado para él. Sofía me miró desde el otro lado de la terraza y asintió levemente, un gesto simple pero lleno de significado, un reconocimiento que nunca había necesitado, pero que de alguna manera sentí que era lo más cercano a una disculpa que obtendría. La cena transcurrió con una calma inusual, sin las constantes comparaciones sobre quién tenía más éxito, sin las historias de viajes exageradas destinadas a demostrar quién había gastado más dinero en la última escapada de lujo. Por primera vez, no sentí que estaba allí solo para ser el blanco de sus burlas disfrazadas de curiosidad, no sentí que tenía que justificar cada decisión que había tomado en mi vida. No necesitaba que me dijeran que me respetaban ahora, no necesitaba escuchar que habían cambiado, porque lo veía en la forma en que evitaban hablar de dinero, en la manera en que me dirigían la palabra con más cuidado, en cómo Mariana no dejó de mirarme con gratitud durante toda la velada. Cuando la reunión terminó y la gente comenzó a despedirse, caminé hacia la salida con la misma sensación de libertad con la que me movía cada vez que terminaba un turno en el hospital. Sofía se acercó y me abrazó con torpeza, como si aún no supiera exactamente cómo actuar conmigo, como si todavía estuviera aprendiendo a verme de una manera diferente. «Nos vemos pronto, ¿sí?», dijo, y aunque en otro tiempo habría dudado de su sinceridad, esta vez sentí que realmente lo decía en serio. No respondí, solo asentí y continué mi camino, con la certeza de que esta vez no me marchaba sintiéndome pequeña o inferior, sino completamente en paz conmigo misma. No me importaba si el cambio en ellos era permanente o si con el tiempo volverían a ser los mismos de antes, porque lo único que realmente importaba era que yo ya no era la misma persona que había entrado a esa finca meses atrás. Cuando llegué a mi auto, solté un suspiro largo y cerré los ojos por un segundo, dejando que el aire nocturno despejara cualquier residuo de la tensión que había sentido en el pasado. Ya no me importaba lo que pensaran de mí, ya no necesitaba su aprobación, porque por primera vez en mi vida sabía exactamente quién era y cuánto valía.